Ahora vamos a la probabilidad condicional y aquí tienen que ver en la probabilidad condicional eventos dependientes. Cuando nosotros decimos eventos dependientes es cuando algo depende de otro. Y otra cosa, por ejemplo, un niño depende de sus padres, por ejemplo, para poder estudiar, para que se le compre los útiles, la ropa, etcétera. Entonces podríamos decir que un niño es dependiente de sus padres, de sus padres. Ahora, también, por ejemplo, si se recordaban al inicio, cuando estábamos viendo variables en la unidad 1, nosotros teníamos variable independiente, variable dependiente. Entonces decíamos, por ejemplo, que si uno gana más dinero, tiende a gastar más. En cambio, si uno gana menos dinero, tiende a gastar menos dinero. Entonces, hay una dependencia y en la probabilidad existe también esa condicional o esa dependencia. Y veamos cómo está definida. Dice que sea A y B dos eventos. Son dos eventos de un espacio muestral omega, tal que la probabilidad de que ocurra el evento B debe de ser mayor a cero. Ojo con eso que está diciendo. La probabilidad del evento B va a ser mayor a cero. Recordemos que la probabilidad está entre 0 y 1 y puede valer 0, sí, como el evento imposible que habíamos visto. O puede valer 1 como el evento seguro. Sí, claro que sí. Pero en la probabilidad condicional, la probabilidad del evento B debe de ser mayor que 0. Es decir, no puede tomar el valor de 0. Esa es la diferencia. Que aquí la probabilidad del evento B no puede tomar el valor de 0. ¿Por qué no puede tomar el valor de 0? Porque en una división, en una fracción, nunca puede ir un 0 ahí en el denominador. Porque eso en matemática no existe, no está definido aún. Entonces no puede ir un 0 como divisor o como denominador en una fracción. Porque si nosotros lo intentamos hacer en la calculadora nos va a dar error matemático. Porque no está definido eso dentro de la matemática. Ahora, la probabilidad condicional de un evento A, ya que ha ocurrido un evento B, es igual a la fórmula que tenemos acá. Fíjense bien, entonces, ¿en qué consiste la probabilidad condicional? La probabilidad condicional consiste que primero ha ocurrido un evento B y porque ya ocurrió ese evento B, nosotros vamos a calcular la probabilidad del evento A. Entonces, este símbolo P de A pleca B se lee como la probabilidad de A dado la ocurrencia de B. Es decir, vamos a calcular la probabilidad de A dado que ya ocurrió el evento B. El evento B. Es decir, va amarrado, va amarrado. Ahora, ¿a qué va a ser igual la probabilidad condicional de un evento A dado que ya ocurrió B? Va a ser igual a la probabilidad del intersecto o la probabilidad en común de los elementos comunes que tenga el evento A con el evento B entre la probabilidad del evento B. Probabilidad del evento. Entonces, esa es una probabilidad condicionada. ¿Cuándo me va a servir eso? Cuando me digan la probabilidad de un evento, dado que ya ocurrió tal evento o después de tal cosa. Para eso me va a servir esta fórmula. En realidad, podría parecer un poco complicada la lectura o la vista de la fórmula, pero es bastante fácil y sobre todo es muy aplicada esta fórmula en muchas aplicaciones de la vida, en muchas empresas y también he visto que muchos estudiantes de ingeniería ven esto con mucho énfasis, así que es muy importante la probabilidad condicional. Ahora, veamos un ejemplo. Dice, se lanza un par de dados honestos. Significa que los dos dados no van a estar alterados o beneficiando solamente a una cara dentro de las 6 caras posibles. Entonces, fíjense bien. Dice, si la suma de los dos dados es 6, es decir, al lanzar los dos dados y sumamos las caras que cayeron, la suma nos debe de dar 6, nos pide hallar la probabilidad de que uno de los dados sea 2. Fíjense bien. Entonces acá tenemos que primero, ¿qué ocurre primero? Primero ocurrió que la suma es 6. Y ya que la suma fue 6, entonces ¿cuál es la probabilidad? Que uno de esos dos dados sea 2. Sea 2. Entonces acá vamos a empezar sacando todos los datos posibles. Todos los datos posibles. Ahora tenemos dos dados y el espacio muestral
el espacio muestral S, de todas las posibles maneras en las que van a caer esos dados, sería S, bueno, el espacio muestral de lanzamiento. El espacio muestral del lanzamiento. Es decir, al lanzar dos dados pueden haber muchísimas posibilidades. Y lo vamos a denotar como es. ¿Y cuál podría ser una posibilidad? Por ejemplo, que el primer dado caiga 1 y el segundo también caiga 1. Esa es una posibilidad. ¿Qué otra posibilidad tenemos? Que el primer dado caiga 1 y el segundo caiga 2. ¿Qué otra posibilidad? Que el primer dado caiga 1 y el otro caiga 3. Y así sucesivamente hasta que lleguemos que el primero es 1 y el último es 6. Ahora, luego, si el primero ya no es 1, entonces ¿qué otras posibilidades puedo tener? ¿Qué otras posibilidades puedo tener? Que el primero caiga 2 y el primero caiga 1. Primero caiga 1. Ahora, ¿qué otras posibilidades puedo tener? Que el primero caiga 2 y casualmente el segundo también caiga 2. Y así sucesivamente podemos llegar hasta que el primero caiga 6 y el segundo también caiga 6. Ese es mi espacio muestral de lanzamiento. No sé si me comprenden que por cada numerito, por cada cara del primer dado, tenemos 6 caras del segundo dado. Entonces, fijémonos muy bien que si tenemos 6 caras en el primer dado y esas 6 caras del primer dado van amarradas, o para cada una de estas 6 caras tengo otras 6 caras del segundo dado, entonces tenemos un total de 36 posibles maneras, 36 posibles maneras de, o posibles respuestas o soluciones al hacer este experimento de lanzar un dado. Es decir, de 36 formas pueden caer los dados. De 36 diversas formas pueden caer los dados. Eso es lo primero que tenemos en cuenta. El espacio muestral vale 36. Vale 36. Entonces, ahora, fíjense bien, para utilizar la fórmula, yo necesito encontrar la probabilidad de A intersectado con B y la probabilidad de B. Entonces hay que definir qué significa cada uno de esos elementos. Hay que definir qué significan cada uno de esos elementos. Ahora, antes de que definamos nosotros eso, podemos ver lo siguiente, que el espacio muestral se puede reducir aún más, porque recordemos que dentro de todas estas posibilidades hay que cumplir primero una condición. Hay que cumplir primero la condición de que la suma me dé 6. Entonces, siempre lo primero que ocurre será B. Es decir, la probabilidad que está abajo, B. Entonces, B sería el evento que la suma sea 6. Que la suma de los dados sea 6. Ahora, y veamos, ¿cuál sería entonces el espacio muestral de B? ¿Cuál sería el espacio muestral de B? Es decir, ¿cuáles son las posibles combinaciones o formas en las que al sumar las caras de los dados me va a dar 6? Pensemos la primera. La primera puede ser, digamos, 1 y 5. Que el primer dado caiga 1 y el segundo caiga 5. Ahí tengo que me va a dar 6. ¿Qué otra manera puede ser? Podría ser también que caiga 2 y el otro caiga 4. ¿Qué otra manera puede ser? A ver, ayúdenme. ¿Qué otra forma? 2 y 3. 2 y 3 me da 5. Me debe de dar 6 en la suma. 3 y 3. A 3 y 3 sí, ahora sí. 3 y 3 es 6. ¿Qué otra manera? 5 y 1. 5 y 1. ¿Y qué otra manera? 4 y 2. 4 y 2. Muy bien. Entonces, ¿cuántas son las maneras de las 36 en las cuales yo voy a obtener como 6 en la suma? 5.
Son 5. Significa que son 5 casos en los cuales la suma me va a dar 6. Muy bien. Ahora, fíjense bien. Veamos. Ahora, ¿qué significaría A intersectado con B? A intersectado con B significaría el evento que uno de los dados sea 2 porque la suma dio 6. Es decir, porque ya pasó que la suma dio 6. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de esto? ¿Cuáles son las maneras en las que me va a dar 6 y que uno de los dados es 2? ¿Cuáles son las maneras? Aquí tengo yo todas las formas en las que me da 6, pero en cuáles de esas formas que me da 6 hay un dado que tenga el número 2. En esta, Sería en 2 y 4. el 2 y el 4, muy bien, Y en 4 y 2. y 4 y 2. 4 y 2. Entonces, ¿cuántas son las formas que tenemos que nos caiga un numerito 2 porque la suma es 6? ¿Cuántas? 2. Son 2 formas. Son 2 formas. Ahora que tenemos estos datos, ya sí podemos calcular la probabilidad. Fíjense bien, aquí tenemos los casos favorables para A intersectado con B, que es lo que va en el numerador. Y acá tenemos que son 5 casos favorables los que van en el denominador. Entonces, aplicando la fórmula de la probabilidad condicional, tenemos nosotros lo siguiente. La probabilidad de que al lanzar 2 dados, un dado sea 2, dado que la suma de esos 2 dados nos dio 6, es igual a la probabilidad de A intersectado con B sobre la probabilidad de B, es decir, sobre la probabilidad de que nos dé 6. Ahora, veamos, ¿cuántos son los casos en los cuales hay un dado que tenga 2 y que la suma es 6? ¿Cuántos son los casos? Son 2, ¿verdad? Son las dos maneras únicas posibles en las cuales la suma nos da 6 y que uno de los dados es 2. Son 2 maneras posibles. 2 maneras posibles. Ahora, 2 maneras dentro de ¿cuántas? Dentro de 36 formas. Recordemos que al lanzar 2 dados hay 36 posibles respuestas. Ahora, analicemos qué significa abajo, PDB. ¿Qué significa PDB? PDB significa la probabilidad de que la suma sea 6. ¿En cuántos casos de los 36 la suma de las dos caras me da 6? ¿En cuántos casos? Me da en 5 casos. En 5 casos. Entonces tenemos 5 casos de 36. Al hacer esa división, 5 entre 36 hacer la división 2 entre 36 entre 5 sobre 36, nos va a quedar como resultado nada más 2 sobre 5. 2 sobre 5, y esto en decimal es 0.4 o 40%. Entonces significa que hay un 40% de posibilidad que al lanzar 2 dados, uno de estos dados tenga el número 2, dado que ya la suma de estos 2 dados da 6. Entonces ahí tenemos un ejemplo de probabilidad condicional. Dentro de la probabilidad condicional tenemos 2 teoremas que son muy importantes. El primero es el primero es el teorema de la probabilidad total. Este resultado expresa que si tenemos una partición del espacio muestral, la probabilidad de un suceso cualquiera la podemos obtener a partir de las probabilidades condicionales con sucesos de partición.
Fíjense bien, si a mí no me dan, por ejemplo, la probabilidad del evento A, la probabilidad total del evento A, yo la puedo encontrar multiplicando las probabilidades de esos eventos de los cuales depende A, de esos eventos de los cuales depende A. Es decir, como una suma de unos productos, Ya vamos a ver cómo utilizar esta fórmula. Es decir, si yo tengo un suceso que está partido en diversos casos, entonces la probabilidad total yo la puedo obtener sumando esos productos de cada uno de esos casos. Ya vamos a ver un ejemplo para que entendamos de mejor manera esto. Y ahora tenemos otro teorema que es pero muy importante, el teorema de Bayes. Una probabilidad condicional de la forma, aquí me falta algo, ya se lo voy a escribir. Una probabilidad condicional de la forma P de B sub I P de B sub I, dado que ya ocurrió A, se puede calcular como. Si ustedes observan, esta fórmula del teorema de Bayes se parece mucho a la fórmula de la probabilidad condicional. Se parece mucho. Lo que cambia es la posición y las letras que tenemos. ¿Por qué cambia? Porque esta fórmula del teorema de Bayes es una fórmula de probabilidad condicional, pero utilizando el teorema de probabilidad total. Porque si ustedes observan esto que tenemos en el denominador, eso que tenemos acá en el denominador, es justamente esto mismo de la probabilidad total. Y la probabilidad del intersecto la podemos calcular entonces como la probabilidad de B sub I por la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B sub I. Entonces, miren, al principio esa fórmula del teorema de Bayes parece complicadísima, pero en realidad no lo es. Ya vamos a ver un ejemplo. Dice, esta ecuación para la probabilidad condicional se llama regla de Bayes. Este resultado ha obtenido un gran impacto en la ciencia moderna y ha dado lugar a una nueva versión de la estadística, conocido con el nombre de estadística bayesiana. Entonces, imagínense, este teorema ha creado una nueva subrama de la estadística. Entonces, por eso es que la matemática es bien amplia y cada vez pues se descubre nuevos casos. Ahora, vamos a un ejemplo para que podamos utilizar la probabilidad condicional a través de estos dos teoremas, del teorema de Bayes y el teorema de la probabilidad total. Y pues también quiero mencionarles de que respecto a la probabilidad condicional, los ejercicios que les voy a dejar a ustedes son más que todo sobre el teorema de Bayes y el teorema de la probabilidad total. O sea que si el ejercicio anterior pues dio bastante problemas o dudas a ustedes, pues entonces no se preocupen, que más que todo va a ser con base en esto. Y es de fijarnos bien las características. Muy bien, vamos al ejemplo. Dice ahí, una fábrica de neumático tiene 3 líneas de producción. Es decir, hay una fábrica que hace las ruedas de los carros, las llantas. Y tiene 3 líneas de producción, es decir, como que digamos, 3 grandes máquinas donde van saliendo llantas. Entonces, nos dice que cada una de estas líneas produce el 20, el 30 y el 50% de la producción total en un día. Fijémonos muy bien. Entonces, significa que tenemos 3 líneas de producción y vamos a decir que L sub 1 es la línea de producción 1, L sub 2 es la línea de producción 2 y L sub 3 es la línea de producción 3. Ahora, dice de que estas respectivamente producen el 20, el 30 y el 50%. Entonces, tendríamos acá las probabilidades para cada uno de estas líneas de producción. ¿Qué significa? Que la probabilidad de obtener una llanta que sea de la línea 1 de producción es del 20%. ¿Y cómo se escribe el 20% en decimal? Se escribe como 0.20.
Ahora, la probabilidad de que la llanta que se extraiga sea de la línea 2, vamos a obtener un 30%, es decir, 0.30. Y la probabilidad que la llanta sea extraída de la línea 3 de producción va a ser de un 50% o 0.50. Y si sumamos 20 más 30 más 50% nos da el 100% de la producción total en un día. Entonces, es como que dijéramos, bueno, si la fábrica solo hace 100 llantas en un día, entonces 20 llantas salen de la línea 1, 30 llantas salen de la línea 2 y 50 llantas salen de la línea 3 y así sucesivamente. Ahora, esos son los primeros datos que tenemos. Recordemos, una fábrica de neumáticos tiene 3 líneas de producción. Cada una de estas líneas produce el 20, el 30 y 50% de la producción en un día. Además, se conoce por experiencia de diversas inspecciones que el porcentaje de neumáticos defectuosos fabricados por cada una de las 3 líneas es 1, 1.5 y 2% de la producción de un día. Se elige un neumático al azar, calcular. Entonces, tenemos ahí los porcentajes o las cantidades de llantas que se van produciendo. Ustedes saben que todo proceso no es perfecto, siempre hay algunos artículos que salen defectuosos y las llantas no son la excepción. Entonces nos dice de que si la llanta sale, de que de las llantas que salen de la línea 1 de producción, el 1% salen defectuosas. Las llantas que salen de la máquina 2, por decirlo así, el 1.5% es defectuoso. Y de las llantas que salen de la máquina 3, el 2% son defectuosos. Ahora, nos dice que de la producción de un día se elige un neumático al azar y nos pide que calcule ciertas cosas. Entonces, ahora vemos que aquí hay una probabilidad de que los neumáticos salgan defectuosos. Entonces vamos a definir nosotros que sea defectuoso con la letra D. Entonces vamos a decir que P de D sería la probabilidad de obtener una llanta defectuosa. Neumático defectuoso. Eso va a significar defectuoso. Ahora, ¿qué significa este 1, este 1.5 y este 2%? Leamos bien. Dice ahí, se conoce por experiencia que de diversas inspecciones que el porcentaje de neumáticos defectuosos fabricados por cada una de las 3 líneas es. Entonces, ¿qué es lo que ya sucedió? Que ya se fabricaron neumáticos. ¿Y qué pasó con estos neumáticos? Resulta de que algunos salen defectuosos. Entonces, ¿qué probabilidades estaríamos teniendo ahí? Fíjense bien, estaríamos teniendo probabilidades condicionadas. Ahora, sería la probabilidad de que un neumático salga defectuoso porque este neumático fue hecho en la línea de producción 1. Esa es la primera probabilidad, que un neumático salga defectuoso porque viene de la línea de producción 1, de la línea de producción 1. Ahora, ¿a cuánto equivale esto? Nos dice acá al 1%, porque aquí dice, el porcentaje de neumáticos fabricados por una de las 3 líneas es, el primer porcentaje equivale a la primera línea de producción. Entonces, este neumático está defectuoso porque es de la línea de producción número 1. Entonces, ¿cuánto es ese porcentaje? Es de 1%, que sería 0.01. Ahora, el siguiente porcentaje es que la llanta esté defectuosa porque viene hecha de la línea de producción 2. Entonces, ¿y de cuánto es eso? De 1.5. Significa que aquí vamos a tener 0.015. Lo que podemos hacer es que eso se divide entre 100. Y ahora, ¿qué otro dato tenemos? La probabilidad de que un neumático salga defectuoso porque fue hecho en la línea de producción 3. Y eso es igual al 2%. Entonces el 2% en decimal sería 0.02.
¿Hay alguna duda con los datos que he obtenido hasta el momento? ¿Hay algo que no han entendido de dónde ha salido? Si tienen alguna duda, sería bueno que me consultaran. Si está todo claro de dónde han salido todos los datos, entonces continúo. Bueno, entonces ahora ya tengo mis datos. Ya tengo mis datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver el literal A. ¿Qué dice el literal A? El literal A dice que si se agarra un neumático al azar, aleatoriamente, es decir, cuando ya está en bodega, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ese neumático esté defectuoso, que no cumpla con las normas de calidad? Entonces, lo que me están pidiendo, en otras palabras, en el literal A, es que encontremos la probabilidad de que ese neumático sea defectuoso. Lo voy a escribir mejor abajo. La probabilidad de que ese neumático sea defectuoso. La probabilidad de que ese neumático sea defectuoso. Ahora, si ustedes se fijan, a mí no me dicen en ningún momento cuál es la probabilidad que sea defectuoso de toda la fábrica, Entonces, ¿qué me va a tocar? Encontrarlo. Ahora, aquí me está pidiendo una probabilidad total, la probabilidad total de la empresa, de la fábrica. En esta probabilidad de que sea defectuoso, nosotros estamos incluyendo que sean llantas que vengan de la línea 1, de la línea 2 o de la línea 3. Entonces, como me pide una probabilidad total, yo puedo utilizar el teorema de la probabilidad total. ¿Y qué dice el probabilidad total? Que voy a multiplicar la probabilidad de B sub 1 por la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B sub 1. Entonces, en otras palabras, fíjense bien, voy a multiplicar la probabilidad que la llanta venga defectuosa porque fue hecha en la línea 1 y esto se multiplica por la probabilidad que la llanta sea escogida de la línea 1. Es decir, voy a multiplicar este con este valor. Ahora, como es una sumatoria, eso lo voy a sumar con la probabilidad que la llanta sea defectuosa de la línea 2. Por la probabilidad que la llanta está defectuosa porque viene de la línea 2, por la probabilidad que la escojan de la línea 2, que sería por la probabilidad de L sub 2, más la probabilidad que la llanta esté defectuosa porque viene de la línea 3, por la probabilidad de escoger una llanta de la línea 3. Perdón, aquí sería PL sub 3, estoy poniendo ya el dato. Probabilidad de L3. Entonces, si se fijan, voy amarrando las probabilidades. Y eso significa el teorema. Eso significa el teorema de la probabilidad total. Entonces, estamos en el literal A. Significa la probabilidad total. Entonces, la probabilidad de que la llanta sea defectuosa va a ser igual a probabilidad que la llanta esté defectuosa porque vino de la línea 1, vale 0.01. Entonces, aquí vamos a poner 0.01 por la probabilidad de sacar una llanta de la línea 1 que es de 0.20 por 0.20 más la probabilidad de sacar una llanta defectuosa de la línea 2. Entonces tenemos acá 0.015 por la probabilidad que la llanta venga de la línea 2, que sería de 0.30. 0.30 más la probabilidad que la llanta venga defectuosa, dado que viene de la línea 3, eso vale 0.02, por la probabilidad de que la llanta sea escogida de la línea 3, 0.50. Al hacer esas multiplicaciones, nosotros lo podemos escribir todo en la calculadora, y nos va a dar un resultado de 0.0165.
0.0165 o lo que es igual a 1.65%. Eso significa que la probabilidad que si ellos escogen una llanta de la bodega, sin importar de qué línea de producción viene, tienen 1.65% que esa llanta que ellos tomen esté defectuosa, no cumpla con los estándares de calidad. Si se fijan, voy multiplicando la probabilidad condicional con la probabilidad correspondiente no condicional. Y en el literal B sí ya suena más a probabilidad total. ¿Qué dice? Si el neumático elegido es defectuoso, entonces se agarra un neumático y vemos que está arruinado, está malo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido efectuado en la línea 2? Entonces, lo primero que ocurre es que agarran la llanta y está mala. Y luego lo que quieren hacer es averiguar si viene de la línea 2. Si viene de la línea 2. Entonces, técnicamente, en el literal B, a mí me están pidiendo la probabilidad que el neumático haya sido realizado en la línea 2 o en la máquina 2, dado que el neumático ya está defectuoso, porque lo primero que ocurrió es que estaba defectuoso. Entonces, como el neumático está defectuoso, ¿cuál es la probabilidad que sea sacado o que haya sido hecho en la línea 2? Según el teorema de Bayes, que tenemos acá abajo, la fórmula sería lo siguiente. Vamos a enfocarnos en esta última parte de la fórmula. Entonces tenemos la probabilidad de B sub I, sería, digamos, la probabilidad del primer dato, L2, por la probabilidad de que la llanta está defectuosa, dado que viene de la línea 2. Así dice la fórmula. Sería la probabilidad del primer número por la probabilidad del segundo y después el primero. Ahí se le da como vuelta. Y abajo tenemos la probabilidad total, es decir, la probabilidad de que salga defectuoso. Es que voy haciendo una relación con la fórmula. Permítanme copiarlas para que establezcamos la relación. Fíjense bien, aquí está la fórmula de la probabilidad total. Si ustedes observan, L2 está en la posición de B sub I. Y, poner mejor abajo, L2 está en la posición de B sub I, y D está en la posición de A. Entonces, ¿qué dice aquí la fórmula? Dice la probabilidad del primero. ¿Y quién es nuestro primero? L2. Por eso es que aquí tengo L2. Por la probabilidad del segundo, que aquí es A y aquí es D, y luego el primero, y abajo ponemos simplemente la probabilidad de total del último. Es más que todo irse fijando en la fórmula. Ahora, vamos a sustituir los datos. Fíjense bien. Usando la fórmula tenemos la probabilidad de L sub 2, arriba lo habíamos escrito. Probabilidad de L sub 2. Tenemos acá que vale 0.30. La probabilidad de L sub 2 vale 0.30. Eso lo vamos a multiplicar por la probabilidad de D L sub 2. Probabilidad de L sub 2 la tenemos por acá. Es decir, hemos relacionado esto con esto, la línea 2 con la línea 2. Sería por 0.015. Y abajo vamos a tener la probabilidad de que la llanta sea defectuosa. ¿Y cuánto era la probabilidad de que la llanta sea defectuosa? Ya lo habíamos calculado. Que era de 0.015
0,165. Al hacer este procedimiento con la calculadora, vamos a obtener un resultado de 0,273. 0,273. ¿Qué significa? Que el 27,3% de posibilidades hay de que esta llanta se haya obtenido de la línea 2 y que por eso está defectuosa.